Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y hoy tengo el honor y el gusto de tener conmigo a Sergio Jiménez, director del estudio Pinkman TV, que nos ha traído la creación de este jíbaro, uno de los cortos que forman parte de la tercera temporada de Love, Death and Robots en Netflix. Y nada, muchísimas gracias Sergio por estar aquí y enhorabuena por ese precioso Emmy que tienes ahí detrás. No, muchísimas gracias a ti por invitarme a charlar un ratito contigo. Te lo agradezco de verdad. Quería un poco, para empezar, que nos contaras cómo empezaste tú en todo este mundo de efectos visuales, animación y cómo has llegado a este punto de ser la cabeza del estudio Pigman TV. Bien, hombre, es una historia larga, ¿eh? Yo ahora mismo tengo 41 años y empecé como hace unos más de 17 o una cosa así. Yo empecé en el mundo de la animación un poco por accidente. Yo no tengo formación en el mundo del cine, ni en el mundo de la producción, ni en el mundo del audiovisual. Mi formación es totalmente distinta, tiene que ver con temas de ingeniería de telecomunicaciones y yo estudiaba en la universidad eso, ingeniería, ¿no? Yo entré en el mundo de la animación por medio de un amigo mío de la infancia que se llamaba Bor, eh, y él era el que tenía, digamos, esas inquietudes en el mundo de la animación y tal, ¿no? Eh, Bor y yo nos juntamos para hacer un estudio de animación que yo creo que lo hicimos de una manera como muy de ignorantes, ¿no? O sea, yo no sabía muy bien ni dónde me metía, ni qué es lo que hacía, ni conocía la industria, ni sabía la diferencia entre lo que es South Park y Los Simpson, ni tenía mucha idea, ¿no? Entonces yo siempre digo que me metí un poco por una combinación de estupidez y ego, ¿no? Montamos un estudio de animación junto con otros profesionales, compañeros de BOR, que acabaron siendo muy amigos. Y ese estudio de animación, que lo montamos en Barcelona, se llamaba 23 lunes, de hecho 23 lunes existe hoy todavía. Y bueno, con la expectativa de tener un estudio de animación que empezara poquito a poquito, y lo que yo no sabía es que iba a durar 15 años al frente de ese estudio, ¿no? Después ya pues nuestras vidas se separan un poquito, yo me pongo un poquito a trabajar de forma independiente como productor. Yo de hecho aprendí el rol de productor y el rol, digamos, de gestión de empresas creativas haciéndolo, ¿no? Es decir, montando ese estudio y encontrándote con una serie de problemas pues en el día a día, ¿no? Después yo cuando ya empiezo a trabajar por mi cuenta, pues trabajo en Barcelona en más sitios, tengo alguna experiencia también en el mundo de la docencia, trabajando en la Universidad de La Salle, trabajo con varias empresas, pues una empresa en Italia que se llama Previshape, después me fui a trabajar a Escocia, pasé un par de años en Escocia y después de Escocia me fui a trabajar al sur de Inglaterra, que es donde vivo hoy en día, y ya dejé de trabajar en las empresas donde estaba trabajando aquí en Inglaterra. Y teniendo una conversación con Alberto, él, bueno, pues me explica un poquito cuáles son sus intenciones y qué es lo que quiere hacer pues con su estudio, con un proyecto que tenía muy interesante. Y decidimos los dos colaborar hasta que, bueno, pues me convierto en el jefe del estudio y ahora, pues eso, Alberto y yo trabajamos los dos juntos pues en los proyectos de Alberto. Entonces, ¿así es como nació Pigman o tú llegaste después con No, la asociación? Pinkman nace antes que yo, antes de yo llegar a Pinkman, Alberto ya tenía varios proyectos, ya había hecho varios proyectos. Pinkman nace de la inquietud de Alberto de hacer sus propios proyectos de una manera concreta, ¿no? A él le gusta producir animación de una manera un poquito distinta a la que lo hacen las empresas de animación en general, estándar, ¿no? Y no que no por ser estándar son ni mejores ni peores. El pipeline de animación es un pipeline, en realidad, si lo piensas bien, es bastante genérico a lo largo en todas las empresas. Y sí que es verdad que cada una de las empresas tienen como partes de ese pipeline como muy concreto, ¿no? A lo mejor algunas tienen su propio motor de render, a lo mejor otras tienen una forma de gestionarlo distinta, pero digamos que esa estructura de preproducción, producción y postproducción es bastante estándar a lo largo de todas las empresas en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Alberto, aparte de que le encanta la animación, por supuesto, y que es su medio en el que mejor se desenvuelve, Alberto es artista, es pintor, ¿no? Entonces, la forma de abordar los proyectos de Alberto muchas veces
no está muy bien acomodada al 100% en esos pipelines tan estándares, ¿no? Entonces, él quería encontrar una manera para ejecutar su visión de una manera un poquito diferente y se encuentra que esto es contraintuitivo, ¿eh? Parece como que resulta más cómodo crear mi propio estudio, ¿no? Su propio estudio, para ejecutarlo como él quiere, antes que trabajar en otros estudios e intentar cambiar un pipeline que está muy establecido, ¿no? Tú imagínate empresas que llevan a lo mejor 20 años abiertas, ¿no? Y que de repente llegue Alberto y que diga, bueno, pues yo quiero hacer esto de la otra manera y tal, ¿no? Supone un problema, ¿no? Entonces, por eso Pinkman nace, ¿no? Para ejecutar la visión de Alberto de la forma que a Alberto le parece correcta, ¿no? Y ahora que hablamos de Alberto, ¿cómo definirías o cómo explicarías su estilo a alguien que no le conoce? El estilo de Alberto yo creo que es complicado de definir, sobre todo para alguien como yo, que como te he dicho antes, yo no soy artista, yo vengo del mundo de la ingeniería y tal, ¿no? ¿Cómo lo entiendo yo? Yo cuando he visto trabajos de Alberto, y antes de trabajar con él, yo recuerdo perfectamente estar en Escocia en el sofá de mi casa y poner Love, Death and Robots por primera vez y ver el episodio de Alberto de Witness por primera vez, ¿no? Y recuerdo estar en el sofá y recuerdo estar no incómodo, pero sí inquieto, ¿no? De decir, ¿qué puñetas estoy viendo, ¿no? ¿Por qué yo, que soy un profesional de la animación que hace muchos años que está en el mundo de la animación, no estoy acabando de entender muy bien qué es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que lo vi, me quedé en el sofá y dije, lo tengo que volver a ver, ¿no? Es decir, esa sensación de lo tengo que volver a ver. Y lo tengo que volver a ver parando frames, ¿no? Entonces, lo primero que te pasa cuando ves animación de Alberto es que te da la sensación como que es muy realista, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo es, ¿no? Es decir, si paras el frame, que es lo que me pasó a mí desde el sofá de casa, ¿no? Y dije, hostia, mira el tío cómo ha hecho 4 pinceladas muy bien puestas, ¿no? Y tiene la iluminación clavada, pero en realidad el fotograma es muy sencillo, ¿no? Entonces, él consigue muchísimo realismo a través de un frame muy sencillo, ¿no? A lo mejor tiene 4 pinceladas y tienes un árbol, tienes 2 pinceladas y tienes una ventana, ¿no? Entonces, él consigue el realismo, yo creo que por narrativa, número uno, por la cámara, número dos. Digamos que las proporciones de sus personajes no son exageradas, no son caricaturas, no tienen los ojos muy grandes, no tienen la cabeza desproporcionada, no tienen las extremidades desproporcionadas. Y después la animación de esos personajes también es muy realista, ¿no? Los movimientos no son exagerados. Con una cuestión de luz, cámara, proporción, movimiento, todo muy realista, pero con un approach como muy impresionista, digamos, en la forma de renderizar y en la forma de hacer sus pinturas, porque él utiliza muchísima pintura, como es pintor, utiliza muchísima pintura en las animaciones, te da la sensación de que es muy realista, pero en realidad a frame parado no lo es, ¿no? Entonces, ese impresionismo en la animación no es muy común, ese realismo, esa sensación realista no es muy común y por eso el estilo de Alberto yo creo que es muy reconocible y es muy impactante de ver, ¿no? Porque se huye de todo ese lenguaje, digamos, audiovisual más estándar, más mainstream, más tipo Pixar o más tipo Disney, que funciona muy bien y es perfecto, pero Alberto hace algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo explicaría yo, no sé si te lo explico muy bien. Sí, 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 se ha entendido perfectamente. ¿Y qué te pareció como proyecto Love, Death and Robots cuando nació, que Netflix apostara por estas temporadas miniseries con episodios autoconclusivos de artistas de todo el mundo? ¿Qué te pareció esto al estar trabajando en animación y... Bueno, lo primero que me pareció es la sensación que yo tuve es extraña, ¿no? Porque lo primero que piensas es, wow, menuda apuesta, ¿no? Menuda apuesta más grande, ¿no? 18 episodios, cada uno de su padre y de su madre, con estilos muy distintos, con narrativas muy distintas, algunos de humor, otros menos, otros sangrientos, otros menos. Y me pareció, primero, muy inteligente y segundo, muy valiente, ¿no? Y lo tercero,
que yo me preguntaba sentado en el sofá es, ¿cómo puedo hacer para trabajar en algo así, ¿no? Y mira que por aquel entonces yo trabajaba en Axis, en Glasgow, en Escocia, y en Axis estábamos haciendo un episodio, ¿no? Pero era además también como muy secreto, se llevaba todo como algo... y yo siempre me preguntaba, ¿no? Ostras, qué tíos más locos estos de Blur y estos de Netflix que se han puesto a hacer aquí algo tan distinto y tan valiente, ¿no? A ver, con mucha expectativa de ver cómo reaccionaba el público, ¿no? Porque claro, la gente que estamos dentro del sector, pues digamos que estamos ávidos de consumir ese tipo de producto, ¿no? Pero la pregunta más grande es, vale, ¿cómo lo va a recibir el público en general, ¿no? Con esa expectativa, ¿no? Entonces, cuando ves que el público en general lo va reconociendo y lo va consumiendo, la verdad es que son muy buenas noticias, ¿no? Para gente que está en el sector. Entonces sí, bueno, pues con mucha expectativa, ¿no? Con mucha expectación sobre qué impacto iba a tener. Y bueno, yo creo que el impacto se puede ver, se puede medir, ¿no? No solamente es un show, es un programa que tenga un impacto mediático importante, hay muchísima gente, tiene muchísimos seguidores, ¿no? Sino que además ha recibido varios premios y yo creo que bien merecidos, ¿no? Sí, no, no, desde luego la calidad en todas las temporadas es una barbaridad y yo creo que también es la prueba de que hay público adulto que le gusta la animación y está deseando ver historias un poco más maduras, más complejas de lo que puede ofrecer la animación más comercial, ¿no? Eso creo que es algo muy, muy importante, seguramente lo habréis notado. Ahora mismo está ese tema, ¿no? De qué es lo que pasa con la animación que siempre se ha entendido como que es para un público más infantil, ¿no? Y hay como mucha gente que está como luchando por ese puesto, ¿no? De decir, vamos a cambiar un poquito cómo se ve el mundo de la animación, porque también puede ser animación para adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la animación ha sido para adultos toda la vida también. Es verdad que tiene un mercado para infantil importantísimo, que es la tremenda mayoría del mercado, pero yo creo que también es algo cultural y es algo de los tiempos que corren, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo no sé cuánta animación estuvo expuesto tu abuelo o el mío. Pues a lo mejor no mucha, ¿no? ¿A cuánta animación estuvieron expuestos nuestros padres? Pues a lo mejor no mucha, ¿no? Pero claro, fíjate que estás hablando con un tío con 40 palos, donde yo he crecido viendo animación a todas horas, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que la animación para adultos, el consumir, los adultos consumiendo animación es algo que simplemente está por llegar, es algo cultural, ¿no? O sea, a mí me encanta la animación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dentro de la oferta de animación que tenemos, pues hay veces pues que a lo mejor a mí algunas animaciones que están destinadas al público más infantil pues no me interesan, pero hay otras que sí, ¿no? Y es que después juntamos con otro medio, ¿no? Está el mundo del cine y está el mundo de los videojuegos, ¿no? El mundo de los videojuegos también ha hecho su propia evolución, ¿no? Y podemos decir que hay un mercado de videojuegos para adultos clarísimamente, muchísimo más que para la animación, ¿no? Entonces, ya no solamente con el tema de los videojuegos crean muchísimo contenido también, ¿no? Y todas las cinemáticas de videojuegos, que son videojuegos para adultos, todo eso es animación para adultos también, ¿no? Y como el mundo del cine y el mundo de los videojuegos cada vez se van encontrando un poquito más, pues yo creo que eso de forma natural va a pasar, ¿no? Hay mucha gente que se queja, ¿no? De la animación como si fueran enemigos, ¿no? Yo no creo que sean enemigos, o sea, la animación para un público infantil es espectacular, o sea, artísticamente, narrativamente, culturalmente y desde el punto de vista de los negocios, de la industria, es potentísima y ahí tiene que estar y tiene que seguir y es lo que hace que gente como yo le guste la animación o que gente como tú le guste la animación. Y después yo creo que la animación para adultos irá simplemente creciendo porque es que el público va a crecer con ella, ¿no? Entonces, pues cuando yo me imagino teniendo 60 años y viendo animación sin problema, ¿no? Y quería preguntarte también un poco lo que nos puedas contar de la creación de Jíbaro en cuanto a su idea. Bueno, yo ahí a lo mejor te puedo ayudar poquito porque yo no soy el creador y la idea viene de la cabeza de Alberto, ¿no? Sí. Alberto explica
en alguna de sus entrevistas que él está inspirado mucho en temas de la naturaleza, en depredadores, etcétera, ¿no? Y él quería contar la historia de dos depredadores que se encuentran, ¿no? Si te fijas mucho, las historias de Alberto no suelen contener ni héroes, ni superhéroes, ni tienen una estructura como muy marcada que está, digamos que es más común, ¿no? Entonces, de hecho, a mí lo que me gusta de Alberto es precisamente que, primero, desde ya el inicio, desde el concepto de la historia, cuenta historias muy distintas y después las cuenta de forma muy distinta, ¿no? La forma que tiene de utilizar la cámara, la cinematografía, etcétera, es muy distinta, ¿no? Con respecto a Jíbaro en sí mismo, en la historia, es una idea que desarrolla él. He visto también que hay como muchas interpretaciones sobre si son españoles que van a conquistar o si ella representa una cosa o la otra. Yo te digo desde de la forma más sincera que puedo que cuando yo he leído por primera vez el guión, a mí no se me ocurrió hacer una interpretación más allá de que son unos caballeros que llegan a un campamento y que se encuentran con una criatura mística que empieza a destrozarlos, ¿no? O sea, yo nunca lo he visto más allá. Es después cuando hemos sacado la pieza que empiezas a ver cómo se hacen interpretaciones desde distintas partes del mundo. Además, el hecho de que se llamara Jíbaro creo que a lo mejor despistó a algunos, ¿no? Porque Jíbaro tiene, en algún país sudamericano, tiene alguna connotación muy concreta, ¿no? Y yo no creo que esa fuera la intención, habría que preguntarle más a Alberto, ¿eh? Pero para nosotros era una historia como muy mística, de una representación, entre comillas, muy sencilla, si quieres que te diga la verdad, ¿no? O sea, hay como dos depredadores que se aprovechan el uno del otro, ¿no? Y que no sabes muy bien quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? A lo mejor al principio te da una sensación y después al final te da otra sensación y al final del episodio estás un poco incómodo como diciendo, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿No? Y yo creo que las respuestas a esas preguntas son las que incomodan a la gente y yo creo que es lo que hace que haya captado tanta atención, ¿no? Porque tú cuando ves una película a lo mejor pues sabes identificar, ¿no? Ah, pues ese es el malo, ¿no? O ese va a morir en los próximos 5 minutos. O ese es el bueno. Vamos a ver si hay algún cambio, algún giro en el guión o lo que fuera, ¿no? En Jíbaro el giro de guión pasa como 3 o 4 veces a lo largo de la pieza, ¿no? Y como habéis, bueno, ahora pasaré a preguntarte específicamente por el personaje de esta mujer dorada y el trabajo Ajá, técnico que hay detrás de ella, pero ajá. eh, por curiosidad me gustaría saber cómo habéis reaccionado a toda esa cantidad de artistas que se han inspirado en este personaje, la cantidad de gente que hay haciendo los trajes? O sea, la influencia de este personaje y del corto ha sido espectacular. Sí, es increíble. Bueno, pues la reacción es con mucha ilusión. Si quieres que te diga la verdad, yo creo que incluso comentamos en algún momento, Alberto ha tenido con su episodio anterior de Witness, ¿no? Había mucha gente que hacía mucho fanart y había mucha gente que hacía como mucho cosplay, etcétera, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿tú crees que a lo mejor es posible que en este caso se hará? Y nosotros dijimos, es posible, es un personaje demasiado complejo, o sea, nadie va a perder el tiempo en intentar representar esto, ¿no? Este personaje es como muy complejo, ¿no? Y cuando empezamos a ver que la gente realmente le ponía mucho empeño y hay gente que tiene auténticas obras de arte, se recibe con una sorpresa muy gratificante y además con cierto orgullo, ¿no? Ver que hay muchísima gente que le encanta, que lo intenta. Bueno, después hay algunos que tienen un sentido del humor espectacular, ¿no? Hay un vídeo de un gatito que se viste de Golden Woman que yo me parto de la risa. Es muy gracioso, es un gatito que está viendo, se ve como está viendo el episodio de Jíbaro y se vuelve loco intentando buscar y se hace su sombrerito y se hace tal, o sea, es muy gracioso. Hay gente que nos mandaba correos para decirnos, oye, mira, que es que estoy en un proyecto, que quiero hacer esto, y quiero ser como muy fiel al diseño y me gustaría saber si me podéis mandar pues diseños de perfil, de frontal, de tal, para que yo pueda representarlo lo mejor posible, ¿no? Gente que se lo toma como muy en serio, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Porque los diseños no los podemos pasar
a cualquiera, están bajo contrato, son propiedad de Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cantidad de correos que hemos recibido pidiéndonos referencias y diseños es sobrecogedor, ¿no? Y después ya cuando ves pues, que hay vídeos en TikTok con 100 millones de visualizaciones, etcétera, ¿no? Pues te hace mucha ilusión. Te hace mucha ilusión. Claro que sí. Yo hubiese esperado que a lo mejor hubiese más gente vestida de jíbaro, quizás, ¿no? Pero bueno, se ha demostrado que la estrella, digamos, a nivel audiencia es la Golden Woman, ¿no? Además, he visto, hay vídeos en YouTube también de otros profesionales, de artistas de efectos visuales, hablando sobre este personaje y la primera reacción que tienen todos cuando ven alguna de las escenas es como asustados de la cantidad de trabajo que ven Sí. en esa animación de la mujer dorada. Entonces, quería preguntarte un poco cómo os habéis enfrentado vosotros a la creación de este personaje y no os habéis abrumado a vosotros mismos. No, es que la respuesta es que estábamos abrumados. Ah, vale. Cuando Alberto, los primeros diseños que Alberto hace es de los caballeros porque son los que más trabajo tienen y por lo tanto en los primeros en los que nos tenemos que poner en marcha, ¿no? Entonces la primera digamos, el primer reto al que nos enfrentamos con los personajes es con Jíbaro como personaje principal y después con el resto de los caballeros, ¿no? Cómo vamos a solventar ese tema de las armaduras, etcétera, ¿no? El diseño final de la Golden Woman es el que vino un poquito más tarde, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el diseño final de la Golden Woman, recuerdo como un silencio bastante sepulcral en la reunión que tuvimos con Alberto, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo expresar de, oye, ¿cómo vamos a atacar esto? Quiero decir, o sea, es un personaje que está en medio del agua, que interactúa con el agua, que está danzando, que está dando vueltas sobre sí misma y que después además interactúa mucho con Jíbaro, ¿no? Con el otro personaje. Entonces, todos estos colgantes y todas estas joyas, ¿cómo vamos a hacer para que no se enrede todo, ¿no? Entonces, al principio sí que es verdad que hubo una sensación de decir, wow, vale, cómo vamos a solventar esto, ¿no? Pero bueno, Alberto te explica muy bien por qué quiere el personaje así, ¿no? Él quería que ella fuera un tesoro, ¿no? Él quería que ella ya, solamente con verla, no hace falta que te expliquemos nada. Además, también date cuenta que es un cortometraje mudo, ¿no? Donde, entonces, te tiene que entrar todo por el oído o por el ojo, ¿no? Entonces, ella te tiene que entrar por el ojo. Tienes que saber que es como un pequeño tesoro. Es como la cueva del tesoro de Aladín, pero todo concentrado en un solo personaje, ¿no? Esa reacción primero fue de prudencia, ¿no? Pero después recuerdo que tuvimos muchísimas reuniones técnicas y lo que hicimos fue dividir el problema, ¿no? Fue hablar con toda la gente de rigging, de efectos de personajes, de shading y look and depth, la gente de texturas, etcétera. Es como, vale, venga, pues cómo vamos a solventar las joyitas que están por debajo de él, que están más en contacto con su piel. ¿Cómo vamos a hacer las escamas doradas que están aquí por su cuello? ¿Cómo vamos a hacer, digamos, las piezas de joyería que son un poquito más prominentes y tal, ¿no? Y después cómo vamos a hacer el sistema de colgantes y cómo lo vamos a simular y tal. Entonces, digamos que nos separamos muy bien en departamentos cada uno de los trabajos y, por ejemplo, teníamos a un chico en Zaragoza que se dedicaba única y exclusivamente, dejamos, vale, tú solamente vas a hacer las cadenas del personaje, ¿no? Otro chico que tú solamente vas a hacer las joyas un poquito más prominentes, ¿no? Otra gente que se iba a encargar también pues eso, ¿no? De cómo se solventa por textura o cómo se solventa por materiales, algunas cosas, ¿no? Entonces, digamos que fue un personaje donde hubo una orquesta de gente muy especializada en lo suyo que cada uno solventaba su parte, ¿no? Y después la idea era ponerlo todo junto y ver qué tal, ¿no? Date cuenta también que el personaje es complejo, ya no solamente porque en su versión inicial sea complejo, es que es un personaje que tiene varias versiones a lo largo de la pieza, ¿no? Ella está totalmente reluciente y esplendorosa, ¿no? Al principio, después muere y después digamos que la despellejan viva, ¿no? Había que hacer esa versión también, ¿no? Y entre medias hay una versión que está llena de sangre también, ¿no? Que es cuando ella sale del lago y está totalmente... Entonces,
cada uno de esos estados distintos del personaje también fue en sí mismo también un reto, ¿no? Es un personaje muy complejo, muy, 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 muy complejo. Si yo te digo la cantidad de horas que hay ahí dentro metidas, es espectacular, ¿no? Sobre todo también porque hay un montón de cosas que tenemos que simular a posteriori y tenemos que esperarnos también a ver cuándo está la animación terminada, cuándo está el agua terminada y después intentar poner eso todo junto y ver exactamente qué es lo que falla y a lo mejor volver 3 pasitos para atrás para poder avanzar 5 pasitos más, ¿no? Es un trabajo muy meticuloso, con gente muy experta que toma en el que tienes que tener mucha paciencia, porque si tú afrontas el problema, digamos, intentando encontrar el resultado final desde el principio, se te viene un mundo encima, ¿no? Nosotros lo que hacemos es romper el problema en pedacitos muy pequeñitos para después ponerlos juntos y ver cómo llegamos. Como anécdota te puedo decir que cuando enseñamos el personaje a Blur, a Netflix, nuestro cliente y tal, la preocupación también fue grande, porque decían, bueno, ¿y cómo vais a hacer esto, no? Sí. Entonces tuvimos que preparar alguna entrega y preentrega para demostrar, mira, esta es la visión que tenemos, ¿no? Entonces ya recuerdo que cuando entregamos por primera vez a la Golden Woman animada en un test de animación, ya todo el mundo se tranquilizó un poquito, ¿no? De, ostras, vale, que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Además. O sea que sí, la Golden Woman fue un reto bonito e importante. Yo creo que muy satisfactorio para la gente que estuvo envuelta. Ese miedo del principio, cuando solventas el problema, después se convierte en orgullo, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que pasan en estos proyectos con Alberto, ¿no? Que es que el reto es mayúsculo, el sufrimiento muchas veces también lo es, pero después la recompensa es directamente proporcional a ese miedo, ¿no? Entiendo entonces que bueno, yo sé que la coreografía viene de una captura de movimiento de bailarines y demás, Uh-huh. y luego todas esas capas pues de texturas, de elementos y demás, luego eso hay que Déjame que animarlo. te corrija antes de Sí, nada, ¿eh? sí, Eh, Nosotros no hacemos captura de movimiento. El motion capture que se utiliza en muchos proyectos y que es muy útil en muchos proyectos, nosotros no lo utilizamos. Muchas veces la animación es tan buena y tan realista que la gente nos pregunta, pero bueno, vosotros habéis hecho captura de movimiento, ¿no? O hacéis rotoscopia o estas cosas. No, 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 no. Esto es animación pura y dura de animadores poniendo keyframe after keyframe. ¿Qué es lo que pasa? Tú habrás visto muchos vídeos de animadores que están en distintas empresas donde enseñan su proceso de animación, ¿no? Que se cogen Ujú. su iPhone, se lo ponen en la cocina, se graban unas referencias de ellos mismos haciendo un acting y después lo utilizan como inspiración para hacer sus animaciones keyframe, ¿no? Lo que pasa es que después pues, le meten sus exageraciones y tal y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros hacemos es ese proceso, pero lo profesionalizamos de una manera. Entonces, nosotros lo que hacemos es rodamos a los actores, rodamos toda la película para tener referencias de animación. Pero no significa que utilicemos captura de movimiento que después hagamos rotoscopia encima. El motivo principal y fundamental para esto es que a cualquier director le gusta muchísimo tener control sobre el acting de los personajes, ¿no? Entonces, en proyectos de animación a lo mejor más habituales, los directores están acostumbrados a tener sus supervisores de animación, se generan un montón de referencias, pues a lo mejor de otras películas o de otros sitios, para darle esas referencias a los animadores, y después los animadores, basados en un story, basados en un animático, lo que fuera, animan el personaje después de hacer muchos tests, ¿no? Y se da feedback a esos animadores para que animen el personaje de una manera muy concreta, ¿no? Lo que hace Alberto es, en vez de tener que dar ese feedback directamente a un montón de animadores, lo que hace es rueda con los actores, hace una dirección de actores, consigue la performance que quiere de los actores. Nosotros ponemos 2 cámaras ortogonales, una por aquí y otra por allá, más después la cámara del director, hacemos un edit de toda la pieza y pasamos eso como referencia a los animadores. Y entonces los animadores utilizan eso como referencia para animar, pero animan al frame, o sea, animan manualmente, básicamente.
Pues es una barbaridad, porque para que el espectador o alguien como yo, que no conoce el trabajo por dentro, piense que es captura de movimiento, porque es que he visto los vídeos de esta chica bailando y es que es igual, y da la sensación de que es simplemente Mm. trasladar ese movimiento. Tiene algunas cosas diferentes, ¿eh? Date cuenta que cuando nosotros grabamos esas referencias no tenemos en cuenta muchas cosas, ¿no? No tenemos en cuenta que a lo mejor un personaje va a llevar una armadura, que esa armadura va a tener una serie de colisiones, que esos personajes a lo mejor interactúan entre ellos. Por ejemplo, hay un personaje que se sube en un caballo. Ese caballo además tiene, tiene pelo, tiene telas, hay props, ¿no? Hay una espada, hay elementos, ¿no? Después todo eso interactúa con agua o estás en medio de un bosque y estás interactuando con plantas que tienes que ir apartando en todo momento. Quiero decir que es verdad que es muy similar porque nosotros queremos hacer una animación realista basada en esa performance que hemos grabado antes, ¿no? Y por lo tanto, pues que me digas eso es todo un éxito, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que se notan, ¿no? Cuando tú haces eso por motion capture y lo traduces y limpias esas curvas de animación, etcétera, se nota un poquito que viene de motion capture. Yo no te sabría decir muy bien por qué, pero yo sé cuando, o sea, nosotros sabemos, puedes identificar motion capture, no motion capture, motion capture, no motion capture. Entonces, la animación que hacemos en Jíbaro, que Alberto normalmente hace en sus proyectos, es muy realista, pero es keyframe. Si lo comparas con otros proyectos de motion capture, se puede ver la diferencia. Sí. Además de ser pintor, además de ser artista, además de ser cinematógrafo, además de ser director, Alberto también es animador. A él el arte de la animación, digamos, el proceso de la animación y la técnica de la animación le gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hacemos en Pigman. Y quería preguntarte también por el tema de los entornos en Jíbaro, porque es algo también como muy personal del corto, y es que utilizáis, no sé si lo llamáis así o no, el matte painting, Ajá. y lo combináis con algunas partes que sí que están animadas y que son CGI, ¿no? De Sí. esos entornos. Bueno, esto es parte de cómo Alberto aborda sus proyectos, ¿no? Como él es pintor, es artista, pinta y le gusta expresarse de esa manera y además entiende que es la forma de contarlo de la mejor forma, como él, la forma que a él le gusta para contarlo y expresarse, hay muchísima pintura. Nosotros le llamamos pinturas, porque son efectivamente pinturas. En sus proyectos al principio Alberto era mucho el que pintaba todos esos fondos con su estilo muy impresionista, etcétera, ¿no? Con el tiempo, él ha ido trabajando con varios artistas que han ido un poquito aprendiendo a lo mejor la técnica y cómo él interpreta, ¿no? Pero sí, hay muchísimos planos de 300, casi 360 planos. Debe haber más de 140 pinturas, que son pinturas digitales, que son de artistas que pintan desde cero lo que es el frame. Es decir, tú lo ves ahí, si tú paras algunas veces el frame dentro del bosque, te das cuenta que las plantas son brochazos. Lo único que pasa es que son brochazos muy coherentes con una luz muy concreta, que están como muy bien integradas. Entonces, si tú ves alguna de las pinturas finales y después ves el plano final en 3D o renderizado y tal, con el personaje y tal, es muy parecido a la pintura. Y es porque muchas veces es una pintura con un personaje. Y Pues después con un poquito de composición, pospo, algunos efectos. Y si el personaje 3D a lo mejor interactúa con alguna planta y tal y cual, pues todo eso está en 3D, ¿no? Y después hay planos que son totalmente CGI, ¿eh? Que son 3D puros y duros. O sea, nosotros, además de hacer ese bosque, ese lago, ese río, esa cascada, pintando, también lo hicimos en 3D, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es que ahora tu 3D se parezca a una pintura de Alberto, ¿no? Y que tenga esa coherencia, ¿no? Ese es un poquito el reto. Pero sí, hay muchísima pintura. De hecho, el equipo de pintores que teníamos era bastante extenso. entiendo entonces que en esos planos en los que hay mucha pintura, al final, no sé si en composición, son los que se tienen que adaptar un poco a la luz y a todo lo que ha representado esa pintura, ¿no? En concreto. Bueno, digamos que la luz viene dada por la pintura misma, ¿no? Eso, sí. Y entonces lo que tenemos que hacer es iluminar a los personajes siguiendo esa coherencia de luz. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Que si quieres que te diga la verdad, es un proceso más típico de proyectos de efectos visuales que de proyectos de animación.
Porque en proyectos de efectos visuales, ¿qué haces? Te viene un material de rodaje que se ha rodado en un plató o se ha rodado en un exterior y eso viene con unas condiciones de luz. La información de la lente, la información de las condiciones de luz te viene dada, ¿no? Si el supervisor de efectos visuales lo ha hecho correctamente. Y después la gente que tiene que poner CGI encima de todo ese rodaje es el que hace esa integración siguiendo pues esos parámetros y esa coherencia de luz, etcétera, ¿no? Lo que hacemos nosotros es muy similar, pero lo hacemos con una pintura. En vez de hacerlo con rodaje, con material de rodaje, lo hacemos con pintura. Es extraño, pero bueno, es el símil más cercano que te puedo dar. Y entiendo que todos estos artistas que estaban creando esos entornos, me imagino supervisados por Alberto o había como algún tipo de, entre comillas, reglas a la hora de crear la ambientación para que todos esos pintores estuvieran un poco en la misma onda o cómo lo Bueno, hicisteis. exactamente igual como para el equipo de animación existen unas referencias fundamentales que hay que seguir, ¿no? Pues hacemos un rodaje de toda la pieza, ¿no? Con los actores, ¿no? Está claro cuál es el objetivo, ¿no? Otra parte del proceso muy importante es que Alberto viaja y coge un montón de referencias de los sitios que le gustan, donde él cree que va a pasar la acción, ¿no? Entonces, a esas referencias de animación de personajes tenemos que añadirle las referencias, todas las referencias que Alberto consigue de sus viajes, ¿no? Donde él además toma fotografías y toma vídeos de exactamente qué es lo que quiere y tal, ¿no? Muchas veces también, ya no solamente sobre la composición del plano, sino a lo mejor también sobre cuestiones de luz y tal, ¿no? Y después lo que se hace es una interpretación pictórica, impresionista, de como si estuvieras pintando esa referencia, ¿no? Que de hecho, fíjate, ¿no? O sea, imagínate un pintor que se va a la playa de San Sebastián, ¿no? Y está allí y se coge su lienzo y está en la playa y está pintando en su lienzo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, solamente que en vez de estar en la playa estamos en un bosque, a lo mejor en vez de estar en el propio bosque tenemos una referencia de la fotografía en ese momento y los pintores pintan, ¿no? Importante también decir que exactamente igual como la animación no está rotoscopiada y que la animación no es motion capture, las pinturas son pinturas hechas desde cero. Es decir, que no es un filtro del Photoshop, ni es un filtro de After Effects, ni nada por el estilo. Sí, son pinturas. Son muchos meses de pinturas con bastantes artistas pintando. O sea, casi se podría decir que sí, tenéis efectos visuales, hay animación, hay CGI, pero es un cortometraje muy artesanal, ¿no? Bueno, es que artesanal yo diría que es la palabra para definir las producciones de Alberto. Es todo muy meticuloso, con gente que tiene habilidades muy concretas y están todas esas habilidades puestas al servicio de un proyecto con una visión que sabe cómo capturarlas, cómo utilizarlas y cómo ponerlas en pantalla, ¿no? Es muy artesanal, sí, muy artesanal. Tengo mucha curiosidad por preguntarte por la cámara, porque creo que también es muy importante en Jíbaro esos movimientos de cámara, esos cambios de lente, esos grandes angulares. Es muy complejo y tiene una gran variedad de movimientos, desenfoques. ¿Cómo hicisteis ese trabajo? ¿También venía muy definido desde el principio? Bueno, lo primero es decirte que para mí una de mis cosas favoritas de Jíbaro, precisamente, es la cámara. O sea que me gusta mucho que hagas esa observación porque yo creo que la cámara es una obra maestra en sí misma, ¿no? ¿Cómo viene todo eso definido? Es que hay una parte muy importante del proceso que es donde Alberto hace storyboards. Él además es artista de storyboards o trabajó como storyboardista en el pasado, ¿no? Entonces él sabe muy bien qué es lo que quiere y utiliza esa habilidad para visualizar el proyecto desde el principio, ¿no? Esos storyboards después se convierten en una animática, que es básicamente el storyboard animado, ¿no? Como él además es animador, él también lo anima. Entonces, nosotros disponemos de una herramienta de un valor incalculable, que es la animática de Alberto, que además no solamente tiene la animación prácticamente ya estipulada, sino que además viene con el sonido muy avanzado, muy avanzado.
Yo creo que has podido ver, está online, creo, Alberto compartió unos minutos de su animática. Los que vean esa animática está muy al principio del proceso, antes de empezar todo el CGI. Y tenemos un montón de información ahí ya sobre las cámaras, sobre los personajes, sobre el cuadro, sobre el sonido, sobre todo, ¿no? Entonces, ese tema de las cámaras viene muy definido por la animática de Alberto. Pero sí que es verdad que en animación hay un proceso muy importante, que es el proceso de layout, ¿no? Donde en ese proceso de layout las cámaras es fundamentalmente el objetivo de ese proceso, ¿no? Es cómo voy a poner las cámaras y cómo van a estar mis elementos, ya sean en 3D o en 2D, compuestos en plano, ¿no? Entonces, ese proceso es muy importante. Tenemos una animática que sirve como herramienta fundamental para el éxito de ese proceso, pero después, además, Alberto está muy encima de todo esto, ¿no? Nosotros, además, tuvimos un equipo de layout buenísimo. El supervisor, además, amigo mío de hace muchísimos años, se llama Héctor Romero, eh, donde habría que ejecutar muy bien cuál es la visión de la animática y trasladarla a un entorno 3D. Y ya no solamente eso, sino que como de los 360 planos había muchos en 3D y había muchos otros que utilizaban otras técnicas mixtas, ¿no? Porque eran básicamente pinturas mezcladas con otras cosas. Digamos que esa cámara tiene que ser muy coherente en ambientes muy distintos, ¿no? Y aunar todas esas técnicas mixtas de 3D, 2D, 3D más 2D, etcétera, y que la cámara tenga esa coherencia, ese es el reto, ¿no? Y traducir la animática, ese es el reto. Entonces, bueno, lo hicimos yo creo que bastante bien, hasta el punto de que es que yo creo que es una de las cosas mejores. En el caso de Jíbaro, la cámara es que es muy frenética, ¿no? Pero porque la pieza lo pide, ¿no? Si tú ves alguna pieza de Alberto anterior, como por ejemplo de Windshield Wiper, que ganó también el Oscar al principio, más a principios de año, tiene una cámara muchísimo más contemplativa, muchísimo más calmada, tiene planos que duran muchísimo, ¿no? Es decir, yo creo que Alberto no es que tenga un estilo de cámara concreto, es que Alberto sabe utilizar el estilo de cámara acorde a lo que quiere contar, ¿no? Y yo creo que está demostrado que él sabe cómo ser muy contemplativo y tener muchísima paciencia para ponerte un plano muy largo en el que te quiere contar algo y después utilizar un lenguaje totalmente distinto donde prácticamente es muy difícil ver, es difícil parar un frame en Jíbaro y que te salga un frame claro y transparente, sin blur, sin movimiento, sin manchas, sin aberración, sin desenfoque. Esto, ¿pero por qué? Porque es que en Jíbaro yo creo que lo que pretende es que tú te creas que estás ahí dentro, ¿no? Que si tú estuvieras ahí en el lago muriendo junto con tus compañeros, junto con tu caballo, ¿cómo te sentirías? ¿No? Y yo creo que lo consigue porque es como, ostras, qué incómodo estoy, me van a dar, ¿no? O sea, me van a dar un espadazo en cualquier momento, ¿no? O me voy a ahogar aquí, ¿no? Y eso lo consigue la cámara. Hay como mucho ambiente en la imagen, no sé muy bien cómo explicarlo, tiene como muchas texturas, aparte bueno, que creo que salpica sangre a la cámara varias veces, me parece recordar. Luego Sí. también hay un plano que está ella detrás de un árbol y entre la cámara y ella se ve como una especie de, no sé, como si arena en el aire o Polvito, sí, 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 sí. o sea, todo Fíjate que eso yo creo que le da ¿qué es lo que mucho, pasaría en un bosque si sí. tienes la oportunidad de irte al campo y al bosque, ¿no? Que es que está lleno de detalle por todos los lados y está lleno de polvo y cuando no es polvo es polen y cuando no es polen es agua y cuando no es agua es niebla y cuando no es niebla es otra cosa, ¿no? Entonces, si tú en un entorno como el de Jíbaro no empiezas a meter detalle ambiental como ese, si no está, notas que hay algo raro y si está, ya empieza a tener un poquito más de coherencia, ¿no? O sea, si no estuviera, te daría la sensación de que es mucho más CGI. Es que precisamente en esos detallitos está donde tú te da la sensación de que tiene una sensación realista, ¿no? Un aspecto muy realista. Entre otras cosas en ese detalle, ¿no? Pero la imperfección de la cámara, por ejemplo, lo has dicho, ¿no? Si nosotros estuviéramos allí grabando, la cámara estaría sucia, ¿no? Estás en el agua y te salpicaría la sangre, te salpicaría todo, ¿no? Entonces, sí, esos detallitos de esa ambientación hace también que se añada. Eso es todo Alberto también, ¿eh? La visión de Alberto. Date cuenta que Alberto, te voy a dar un dato curioso, ¿no? Yo tengo
entre todos los documentos de producción que tengo hay una distribución de porcentajes de trabajo por departamentos, ¿no? Siendo pues que a lo mejor los assets, los planos, pues dentro de los assets hay unos departamentos como modelado, texturas, etcétera, rigging, animación. Después en planos hay animación, efectos y tal, ¿no? Y hay una parte que es dirección. De todo el circulito del porcentaje de dirección, dirección se lleva un 4%. Y ahora te digo por qué esto es peculiar. En Jíbaro hay 170 personas trabajando. 170, ¿vale? De esas 170, 30 son para hacer el rodaje, ¿de acuerdo? El rodaje de las referencias de animación y tal que te dijimos, que te he comentado antes, ¿no? Donde nos vamos a hacer un rodaje. Y unas 32 son supervisores, editores, gente de color, gente mucho que viene también de supervisión de parte del cliente, etcétera, ¿no? El equipo de CG, el equipo de Pinkman de CG que ejecuta la animación, son 108 personas. Para redondear, vamos a decir 100, ¿de acuerdo? Director hay uno. Aplicando matemáticas avanzadas, esto significa que es el 1% del equipo, ¿no? Alberto es el 1% del equipo de Jíbaro, en concreto, ¿no? Del equipo de animación. Si la carga de trabajo es un 4%, significa que me está trabajando 4 veces más, ¿no? Significa que solamente dirección, solamente Alberto está haciendo el trabajo de 4 personas. Pero es que yo creo que además me quedo corto. ¿Por qué? Porque Alberto escribe, hace el storyboard, hace la animática, el diseño de sonido, hace el diseño de personajes, el diseño de los fondos, hace la edición y hace unos toques de compo final también. Es un muy buen compositor. Es muy buen compositor de pospo. Muy bueno. Y además, evidentemente, después, pues todo el toque final de color, etcétera, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta también que a veces hay algunos dibujitos. Por ejemplo, hay Sí, algunos he visto planos de flores que son como... algunas florecitas y Sí, tal. Pero, por ejemplo, hay algún detallito que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando hay unos planos donde la cámara está entre el agua, que es ya sí. cuando ella está en el río, que la lleva la corriente y tal y cual, ¿no? Eh, hay una piraña que sube para arriba. Es un detallito muy tonto, ¿no? O sea, no lo vas a ver prácticamente, o a lo mejor sí lo ves, ¿no? Pero hay una pirañita en 2D que hace tic, 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 tic. Quiero decir que hay ciertos detallitos que a lo mejor en The Witness eran un poquito más evidentes, ¿no? En The Witness hay partes donde hay incluso boom, bam, y hay cajas explotando y tal, que hay una cuestión muy gráfica ahí, ¿no? En Jíbaro a lo mejor un poquito menos, pero eso también lo hace Alberto, ¿no? Es decir, que quiero decirte que el impacto como director de Alberto en un proyecto como este es extensísimo, ¿no? Es muy, muy, muy grande, ¿no? Y la cantidad de trabajo y de horas de trabajo que hace es espectacular, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción de esa nominación al Emmy concretamente a vosotros, a vuestro trabajo con Jíbaro? ¿Cómo lo recibisteis? Bueno, con mucha sorpresa y con mucho orgullo. La verdad es que últimamente hay mucho contenido de animación de muchísima calidad y uno nunca puede dar por sentado que va a estar ahí, ¿no? Porque hay muchos shows, ya no solamente en el cine, sino en todas las plataformas que están teniendo, no sé, es como que estamos viviendo como una nueva época dorada de la animación, ¿no? Donde hay muchísimo contenido muy bueno, ¿no? Entonces uno nunca lo puede dar por sentado. Claro, cuando nos nominan, pues nos ponemos muy contentos, ¿no? Y ya después cuando lo ganamos, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Yo además viví esa experiencia de una forma muy personal, porque me fui con Alberto a Los Ángeles, estuvimos allí en la ceremonia y tal. Para él no es la primera vez, entonces él está un poco así como más acostumbrado y un poquito Sí. más suelto y tal, ¿no? Y a mí, pues sinceramente, me faltaba un bocadillo de chorizo y una boina para ir para allá y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? Pero fue muy bonito y fue una experiencia estupenda, ¿no? Además te das cuenta de que hay mucha gente, ya no solamente pues a lo mejor en internet, sino que ver a tanta gente de la industria profesional de la televisión americana a la que conoces porque la ves en pantalla y tal, los ves que conocen el programa, que no solamente lo han visto, sino que les encanta y te expresan directamente
que es uno de sus programas favoritos, que estaban muy sorprendidos de haberlo visto, que les encanta, que quieren ver más. Entonces, bueno, yo lo recibo con muchísimo orgullo y también con ciertas dosis de humildad de decir, bueno, vale, vamos a ver si... Pero sí, sí, muy ilusionados. De hecho, te da muchísimas ganas para hacer muchísimas más cosas, ¿no? Viendo que a la gente le gusta tanto y que ya no solamente también el público, que es importantísimo, pero también mucha gente profesional le gusta mucho, ¿no? Entonces eso nos da como muchísimas ganas para hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, viendo esas ganas que tiene la gente de ver más, ¿qué te pareció un proyecto como Arcane en un estudio francés que no lo había hecho nunca, que nunca había hecho algo de tanta Mm. duración y que se enfrentan a esto, un trabajo de 6 años y que sale así de bien? ¿Qué es lo que opinas tú de un proyecto como este y esa apuesta también muy arriesgada? Bueno, eso es un hito, yo creo que en el mundo de la animación solamente el propio estudio Forteach y, digamos, los productores que están detrás, Riot Games, sabrán lo que han tenido que pasar para sacar un proyecto de esa índole, de ese tamaño, de esa magnitud. Pues yo no sé cuántos minutos son, pero si no son 300, son 600. A lo mejor me estoy equivocando y se me va la olla, pero es una barbaridad de minutaje, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, como tú has dicho, yo creo que son más de 6 años, ¿eh? Yo creo que deben de ser unos 7 o así. En ese periodo de tiempo, cuando uno saca una serie de ese tipo, ¿no? La ves en Netflix y tal y dices, ostras, ¿y esto va a aguantar este nivel, ¿no? Una de las cosas que yo, cuando me siento en el sofá a ver Arcane y tal, veo el primer episodio y digo, vale, ¿cuándo va a bajar esto? O sea, ¿en qué momento van a relajarse un poquito en el nivel de calidad de animación, Sí. de storytelling, de fondos bonitos, de efectos, de guión? ¿En qué momento se van a relajar, no? Y entonces ves el segundo episodio y dices, ah, pues no se están relajando, ¿no? Y ves el tercero y dices, venga, estos tíos van para arriba, ¿no? Eh, claro, eso es primero un hito espectacular y yo creo que marca también un antes y un después en el mundo de la animación. ¿Por qué? Porque está muy bien recibido por el público y eso significa que es un modelo de negocio que puede funcionar, ¿no? Es decir, claro, ¿dónde está el principal escollo para hacer proyectos como este? Que es que cómo inviertes tanto dinero, tantos millones, en un producto que tiene un retorno muy a largo plazo, ¿no? El cine de animación, las series de animación cuestan tanto de hacer y cuestan tanto dinero y tanto tiempo que cuesta mucho tener esa visión de futuro de decir, vale, voy a poner mi dinero aquí hoy porque a lo mejor dentro de 7 años lo voy a recuperar, ¿no? Ese ejercicio requiere de muchísima visión y de creer muchísimo en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que algo como Arcane lo que hace es precisamente decir, vale, esto es posible, ¿no? Después creo que habrás visto el documental de tres partes que tiene el propio Riot Games, donde explican un poquito la aventura que eso supuso, ¿no? Sí. Y es que para hacer una buena pieza, un buen contenido, para hacer buen cine, para hacer buenas series, no hay otro secreto que iterar, dedicarle tiempo, dedicarle cariño, pasar mucho tiempo haciendo iteraciones y dándole mimo y dándole vueltas y esto funciona y esto no funciona y esta parte de la historia la cambio, no la cambio, este personaje no me gusta, este arco no es suficientemente importante, ¿no? Ese trabajo es necesario, ¿no? Entonces, claro, en un mundo audiovisual donde estamos acostumbrados a que yo a lo mejor puedo hacer un anuncio en 2 meses, un episodio de una serie en 2 meses, o sea, al final eh, montar un equipo de rodaje, ir a rodar y tal, es un proceso carísimo y costosísimo y donde necesitas grandísimos profesionales, pero digamos que es mucho más rápido que hacer la animación, ¿no? Claro. Claro, hacer un jíbaro, por ejemplo, ya nosotros lo hicimos en un tiempo récord, que muchas veces esto también es algo que me preguntan, ¿no? De cuánto tiempo habéis tardado en hacer jíbaro y tal, ¿no? Hay gente que dice que a lo mejor hemos tardado como 2 años y pico, o 2 años. Y digo, hombre, si hubiésemos tenido 2 años, hubiésemos hecho 2 jíbaros. El jíbaro, por ejemplo, desde que se ejecuta hasta que se termina son 10 meses, ¿no? Pero son 10 meses de auténticos guerreros liándose la manta a la cabeza y
y a por ello, ¿no? Pero sí que es verdad que Alberto va por un proceso creativo junto con los productores ejecutivos de Love, Death and Robots, etcétera, más largo. Es decir, ese guión se tarda un poquito más en hacer, ese guión se tarda en traducir en un storyboard y en un animatic, ¿no? O sea que hay a lo mejor 10 meses antes que estamos como dando con la historia, ¿no? Y una vez la historia ya está clara y tenemos ese animatic que te comentaba que es para nosotros como la Biblia, entonces sí tardamos 10 meses en ejecutarlo, ¿no? O sea que son procesos largos y costosos, ¿no? Y por lo tanto, poner dinero en esos procesos y en esos es costoso. Entonces, algo como Arcane es un hito en el mundo de la animación, por supuesto, y yo creo que abre muchísimas puertas para muchísimo contenido que va a ir en esa línea, ¿no? Yo creo que esa fórmula la vamos a ver repetida. La fórmula de Arcane y la fórmula de Love, Death and Robots, yo sospecho que la vamos a ver repetida ya no solamente en Netflix, sino en otras plataformas. Y eso es una muy buena noticia. A mí la verdad es que es un sueño que tengo, ¿no? De poder ver un largometraje de animación así un poco más adulta, pero en cine. Porque yo siempre me acuerdo de aquella película que luego fue un fracaso de taquilla, que fue Final Fantasy, que fue un proyecto totalmente en CGI en aquel tiempo, una barbaridad con Ujú. la técnica que había, pero hizo que el estudio quebrara, ¿no? Pero sin embargo a mí me sigue pareciendo, después de muchos años, me sigue pareciendo una película muy buena Ujú. y la animación, aunque no lo parezca, se sostiene bastante bien. Sí, fíjate que por aquel entonces yo recuerdo haber ido al cine a ver Final Fantasy y se hablaba muchísimo sobre el pelo, ¿no? Vamos a fijarnos en el pelo, vamos a Sí. ver el pelo, ¡ay, qué pelo! Yo creo que ese momento va a llegar. De hecho, uno de los objetivos de Pinkman es precisamente es aportar un granito de arena en ese sentido, ¿no? Y claro, nosotros estamos luchando precisamente por eso, ¿no? Por tener por aportar, ¿no? En el mundo de la animación, pero simplemente como técnica, ¿no? No como fin, no como género, sino que a nosotros lo que nos gusta es hacer cine y lo único que pasa es que entendemos que la animación es un medio para contar historias tan válido como la imagen real, ¿no? O incluso pues que te ofrece otro tipo de ventajas o que es versátil de otra manera, ¿no? Y que, bueno, y que hay público para verlo, porque hay público para ver películas con altísimo, altísimo, altísimo nivel de efectos visuales, donde prácticamente en algunos momentos son películas de animación. Lo único que pasa es que, bueno, pues que los personajes son realistas, ¿no? O sea, ese público yo estoy seguro de que existe. Lo único que hay que dar es con las historias correctas, con el mercado correcto, con la forma de contarlo correcta, con la forma de distribuirlo. Eh, yo creo que eso va a llegar, está llegando y se lleva gestando desde hace ya varios años. Sí, porque además en esta última temporada de Love, Death and Robots, que era otra de las cosas que llamaba la atención, era que estaba Fincher dirigiendo su primer corto de animación y Mm, además muy bueno, he de decir, me gustó, es uno de los que más me gustó. sí. Y tener un director como él apostando también por este tipo de género de animación más adulto es también una señal, ¿no? De que algo interesa ahí. Claro, tú imagínate si a un cineasta como David Fincher le interesa la animación como medio para contar historias, lo que supone eso. Pero ya no solamente es David Fincher, Tim Miller también está involucrado. Tim Miller es otro de los productores ejecutivos y es otro de los directores de otras de las historias. Tim Miller es nada más y nada menos que director de Deadpool, nada más y nada menos que director de Terminator. David Fincher, no tengo que recordar aquí la retaíla de iconos, ya no películas, de iconos que él ha hecho, ¿no? Claro. Igualmente, también hay reconocidísimos directores de animación buenísimos, ¿no? Que después han hecho salto a la imagen real y tal, ¿no? Es decir, que eh, la animación, evidentemente, es un medio que se puede explotar y que puede explotar gente que venga también de otras disciplinas, ¿no? Yo creo que después hay gente que nace con cierta ventaja también, Alberto, ¿no? O sea, Alberto es una persona que parece como que diseñado para que sea director de cine
Y dentro de siendo director de cine, porque es un tío muy multidisciplinar, ¿no? Es como un artista renacentista, es como un Leonardo da Vinci, el tío, ¿no? Lo que habría que preguntarle es qué puñetas no sabes hacer dentro de todo este pipeline, ¿no? Y está parece como que diseñado para utilizar la animación como herramienta para contar historias, ¿no? Para ser director, para crear cine, ¿no? Pero sí, bueno, y yo creo que no es que sea un estigma que la animación sea para niños, yo creo que es lo que ha hecho que la animación, la industria de la animación haya crecido tanto como ha crecido hoy en día. O sea, eso es así. Y a medida que nosotros crezcamos y que la industria crezca y que la audiencia crezca, se irán generando estos proyectos. Estoy absolutamente convencido. De hecho, nosotros vamos a por ello. Vale, o sea que sí, sin contar mucho, porque me imagino que no puedes decir nada, Pinkman estará, digamos que tenéis proyectos de futuro, se puede Sí. decir, ambiciosos Bueno, o del mismo la nivel. ambición me imagino que debe ser algo relativo. Sí, Si tú crees que Jíbaro es ambicioso, si crees que The Witness es ambicioso, si crees que los proyectos anteriores de Alberto son ambiciosos, podemos definir que el siguiente proyecto va a ser ambicioso, sí, claro. No solamente va a ser ambicioso, sino que las cosas que yo ya estoy viendo y que estamos hablando Alberto y yo son muy interesantes, son espectaculares, de hecho. Vamos, a mí me encanta. Es, no te voy a contar más porque no tiene sentido, ¿no? Pero sí, estamos pensando en un largometraje que sea muy de Alberto Mielgo, ¿no? pues deseando ver ese trabajo y si es un largometraje, porque yo creo que podría haber horas y horas de trabajo de Alberto. Así que nada, muchísimas gracias por hablar conmigo este ratito y por No, muchísimas gracias, está aclararme. muy a gusto. Muchísimas gracias a ti por el interés y sobre todo gracias también a la gente que nos esté viendo. Es muy reconfortante saber que hay gente que te puede dedicar su tiempo, ¿no? Y su atención. O sea, la atención de hecho es como esa moneda de cambio, ¿no? Que tiene la gente que se dedica al mundo del audiovisual y tal, ¿no? Entonces, que tú me des a mí la oportunidad también pues eso, de hablar de lo que me gusta, de hablar de lo que conozco y que haya gente que le pueda interesar, me hace muy feliz, ¿no? Pues igualmente, yo la verdad es que desde aquí te transmito mi admiración porque habéis hecho un trabajo, creo que espectacular, precioso y claro, queremos ver más, queremos más de esto. Y si Pues puede ser venga, mañana, también. bueno, un poquito más de paciencia, Ya, es que cuesta. pero sí, yo creo que lo conseguiremos. Vamos, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Otra de las cosas que hay que tener para sacar proyectos ambiciosos de animación de este tipo es obstinación. ¿No? No me imagino a la gente de Arcane sin tener obstinación sacarlo. No me imagino a nadie de nuestro equipo en Jíbaro. En Jíbaro es posible, primero por una visión de Alberto, pero por aquellos 170 guerreros que te he dicho antes, que son gente muy obstinada, que estuvo ahí a las duras y a las maduras, obstinados en sacar el proyecto hasta el último día, ¿no? Y eso es también de reconocer. Yo creo que además la gente tiene que saber esto, ¿no? Que son proyectos excepcionales, son proyectos peculiares, son proyectos singulares. Y para hacer esos proyectos singulares y excepcionales necesitas a un equipo de gente que intente ir un poquito más allá y que no se conforme con la media, ¿no? Entonces, ese reconocimiento a todo nuestro equipo yo creo que también es necesario que yo lo haga en público porque aparte de que ellos lo saben de mi parte, ¿no? Pero sí, ese esfuerzo excepcional, solamente con ese esfuerzo excepcional se consigue tener trabajos de esa índole, ¿no? Pues nada, Sergio, muchísimas gracias una vez más. Enhorabuena por ese Emmy y espero que sigan llegando muchos éxitos para Pigman TV y bueno, para todo lo que hagas a partir de ahora. Muchísimas gracias, un placer. Y nada, vosotros muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y cuidaos muchísimo, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.